¿por qué pasa esto? Por dos razones, dos o tres razones para orar. Número uno, ese es el efecto del pecado en la vida de una persona. Cuando una persona está en pecado, cuando una persona está nublada por el pecado, cuando una persona no ha realizado lo mal que está, cuando una persona no ha realizado la condición que tiene, cuando una persona lo que hace es justificar su vida todo el tiempo, todo lo que hace, cuando una persona lo que hace es justificar todas sus decisiones, cuando lo que hace es buscar siempre una escapada a sus razonamientos, a su mente, a su intelecto, a justificar sus malas decisiones, el corazón de esa persona está entenebrecida. El corazón de esa persona, en su corazón y en su mente, está simplemente ahora mismo en ese nivel de conocimiento donde simplemente no puede ver la luz de Dios. Número dos, no tan solo el efecto del pecado, sino el efecto de nuestros malos razonamientos. Y te llevo a una historia para que veas lo que te quiero decir en el día de hoy. En el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 1 al 4. Fíjate lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 1 a 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Mira lo que pasa en esta ocasión. El Señor le celebra el razonamiento de ellos. El Señor le celebra el razonamiento. Le está diciendo: cuando por la tarde tú ves el sol como se está oscureciendo, y esa expresión de arreboles quiere decir cuando es cierto color que tiene el cielo, era una expresión judía. Cuando el cielo, cuando se va oscureciendo el sol y va bajando el sol, está en tal color como rosado, quiere decir que mañana será un ¿qué? Un buen día. Así que 1 más 1 es ¿qué? Es 2. Veo el cielo de ese color. La experiencia pasada me dice que cada vez que veo el cielo de ese color, al otro día ¿qué? Al otro día ¿qué? Hace un buen día. Todavía no ha llegado el buen día, pero como ya veo el cielo de ese color, puedo creer que mañana será un ¿qué? Un buen día. Eso es una conclusión por fe basada en razonamiento. ¿Por qué por fe basada en razonamiento? Porque la realidad es que aunque el cielo esté hoy de un color, no necesariamente mañana amanezca así. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Pero tradicionalmente ellos veían el cielo de una manera, y ¿qué podían decir ellos? Mañana será un buen día. Si veían el cielo nublado, no era tan tonto pensar que al otro día iba a haber problemas, que iba a llover o que iban a tener un mal clima. Entonces el Señor le dice: ustedes son unos hipócritas, porque sí usan el razonamiento para sacar el cálculo de los días, pero no han visto todas las señales, o viendo todas las señales, no han usado el mismo razonamiento para llegar a la conclusión de que yo soy el Cristo. O sea, que usas tu razonamiento para las cosas naturales, todas las que ves, pero viendo todas las señales de los tiempos que yo he cumplido, viéndolo todo, no utilizas ese razonamiento para llegar a la conclusión de que yo soy el Mesías, sino todo lo contrario. Y así hay una gran cantidad de personas que son gente necia, te saben razonar, pero en vez de razonarse hacia la fe, se razonan fuera de la fe. Te saben sacar 1 más 1, mañana puedo esperar esto, mañana puedo esperar lo otro, pero cuando miran la obra de Dios en su vida, no pueden llegar todavía a la conclusión de que Él es Dios. Y eso tiene que ver con el aspecto del propio pecado de la gente, de la justificación, de la mente, de la rebeldía, de la poca humildad, de la falta de sinceridad del corazón de muchas personas, de no aceptar la verdad de que Él es
el Cristo, sino que se envanecen en su razonamiento y siguen pidiendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y más señales y más señales y más señales. Y Dios dice, hay un día donde ya yo no te voy a dar más señales. Las señales que tienes en tu vida son más que suficientes para que tú creas que yo estoy contigo, que yo te amo, que yo soy el Salvador. Eso es lo único que tú deberías tener. Así que la razón tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la fe. Es una combinación. En el libro de Mateo capítulo 13, cuando te habla de la parábola del sembrador, dice la Biblia que la primera semilla cayó en la tierra y se lo llevaron los pajaritos, que nunca pudo germinar. Y cuando Jesús explica, dice, esto fue los que le faltó entendimiento. La fe opera a través de la razón, por la razón, con la razón, pero también fuera de la razón. Y tú puedes analizar toda tu vida y ver mucha gente inteligente a tu alrededor, sacando un montón de conclusiones que no son tan fuera de lo normal. Ya ellos sabían, si el cielo estaba de un color, puedo esperar mañana un buen día. Si el cielo está de otro color, puedo esperar mañana que llueva. Me puedo preparar con el paraguas y prepararme. Excelente razonamiento. ¿Has visto todas las señales de lo que yo he hecho por ti y todavía no puedes creer? Pues ¿sabes qué? Tu razonamiento te va a dejar embotado y te va a dejar atrasado y ninguna señal te voy a dar. No hay más señales. Las que tienes son suficientes para llegar a la conclusión que deberías llegar. Lo cual me lleva a un tercer punto en el día de hoy. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta, hermanos, que en realidad la gente dice que la fe es lanzarse al vacío porque no hay razonamiento. Es lanzarte a algo a lo loco. Lo cual nosotros como creyentes tenemos que diferir. Tenemos que diferir. Pero ¿cómo diferimos? Oiga bien, la realidad es que la fe es un salto, pero es un salto de las tinieblas a la luz. Lanzarte en un vacío sería lanzarte de la luz a las tinieblas. Por ejemplo, irte a pecar, tú no sabes cuán lejos te va a llevar ese pecado. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú querías ir y te cuesta más caro de lo que tú querías pagar. Siempre. Y cuando tú das el brinco a eso y te tiras hacia lo loco, tú en realidad no sabes las consecuencias de eso, a dónde pueden llegar. Tú no sabes. Te estás tirando en un vacío, te estás tirando ciego por la ignorancia. Pero el día que tú sales de la oscuridad y brincas por fe a la luz, y tú dices, sabes que nunca más voy a hacer eso, tú sabes cuál es el final que te queda. Por ejemplo, lo que pasa es que el mundo que vivimos nos quiere asegurar nuestro salto al vacío. Ayer mi esposo y yo estuvimos en Houston predicando el fin de semana en una gran iglesia, y de allí, ya que estábamos fuera, brincamos a Orlando. El martes tenía que estar en Orlando, así que en vez de llegar acá el lunes, pues seguimos para Orlando. Y estando en el hotel el lunes, que es el lugar donde siempre nos quedamos, de repente notamos una máquina donde venden cosas de farmacia, de una tienda, una franquicia. Y nos acercamos a mirar qué cosas hay allí. No habíamos visto la máquina, es nueva. Y de repente en la parte de abajo vimos dos cosas comunes para el día de hoy: profilácticos y la pastilla del plan B. La pastilla del plan B, para aquel que no sabe lo que es, la pastilla para aquel que ha tenido sexo y no sabe si quedó preñada, va y se la puede tomar. Entonces, es bien interesante porque eso es una seguridad. Eso es como tirarte el bungee jumping amarrado. Te tiras amarrado.
Entonces la gente que tiene sexo a lo loco, tú no sabes lo que puede pasar. Tú no sabes si va a quedar preñada, embarazada, tú no sabes si está enferma. Si tiene ese bebé, tú no sabes las consecuencias que va a tener. Si no lo tiene, tú no sabes. Porque cada vez que tú te lanzas al vacío, te lanzas a la oscuridad, tú no sabes qué va a pasar. Eso sí es irracional. Eso es lanzarte por fe a la oscuridad. Pero el día que tú decides aceptar la luz de Cristo que alumbra tus ojos y sales de la oscuridad y brincas a la luz, es un paso de fe. Pero este paso de fe es más razonable que el paso de fe de tirarte a la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si me caso y le soy fiel a mi esposa, esta es la única que quedará embarazada. Y tendré una familia. Y eso no quiere decir que tendré una familia perfecta. Eso no quiere decir que no tendré hijos perfectos, pero por lo menos sé cuáles son mis hijos. Es un camino que puedo caminar, no de perfección, pero sí con una seguridad, porque va iluminado. No el otro, que estoy todo el tiempo tratando de sobrevivir. Yo lo que quiero es que tú entiendas que en el mundo, así que hay que explicárselo. Cada vez que tú te lanzas al mundo, te lanzas al vacío y a la oscuridad. Y cuando te lanzas al vacío y a la oscuridad, tú no sabes la consecuencia de todas tus decisiones. Un ex gobernador de nosotros no supo las consecuencias de escribir en un chat una conversación con unos amigos. Algo que cualquiera hace. Algo que cualquiera hace. Algo que estoy seguro que si yo miro los chats de ustedes, usted los puede borrar, pero ya Dios los vio. ¿No es la verdad? Se lanzó al vacío. Nos lanzamos al vacío a veces. Lo mejor es no haberlo escrito. Lo mejor es no haberlo escrito. En los tiempos que vivimos, cada vez más tú tienes que estar caminando por la línea. Caminando todo el tiempo derecho. Porque cualquier paso que tú des te puede tirar por un abismo, por el que sale de las luces a las tinieblas. Yo no sé cuántos de los que están aquí le dan gracias a Dios que aunque en tu vida hoy tienes problemas, por lo menos sabes los problemas que tienes y tienes esperanza para resolverlos. Cuando estabas en el mundo, estabas tan perdido que todos los problemas llegaban por todas partes y cada vez te iba peor, porque entonces tú no sabías dónde ibas a quedar. Así que el salto de allá para acá es más inteligente que el salto de aquí para allá. ¿Tan sencillo como eso? Hermanos, para orar, la fe y la razón no se pueden separar. Las dos tienen que coexistir. La fe y la razón es como el cuerpo y la mente. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero una sin la otra no sirve. Porque tu cuerpo sin tu mente, o tu mente no funcionando bien, tu cuerpo no va a ¿qué? Funcionar. Y tu cuerpo, si no funciona bien, tu mente tampoco va a funcionar. Así es la fe. Y mi oración en el día de hoy, cuando tú salgas de aquí, salgas con esta experiencia en tu corazón, donde no meramente tú lo sepas explicar a otros, todo lo que te he dicho en el día de hoy, sino que tú lo puedas vivir. Y que cada día, en vez de razonarte fuera de la fe, te razones cada vez más hacia la fe. Que tus pensamientos te lleven más cerca de Dios cada día en el nombre de Jesús. Dale un aplauso, Señor. Ponte de pie ahí en esta noche.